Pedro Páramo, una plática con su director Rodrigo Prieto. Pedro Páramo, una de las mejores novelas escritas en español, tiene una nueva adaptación al cine. Después de las versiones de Carlos Velo en 1967 y de José Bolaños en 1977, las palabras del gran Juan Rulfo llegan a la pantalla ahora bajo la dirección de Rodrigo Prieto. Rodrigo es fotógrafo de cine y entre sus trabajos encontramos colaboraciones con Martin Scorsese como Los Asesinos de la Luna, El Irlandés, El Lobo de Wall Street, con Pedro Almodóvar con Los Abrazos Rotos, con Ang Lee con Brokeback Mountain y lo hecho con Alejandro González Iñárritu en Amores Perros y 21 gramos. Ahora, ese fotógrafo se lanza a dirigir una novela que, lo que son las cosas, es tremendamente visual y visualmente discursiva. En este Pedro Páramo, ¿dominó el fotógrafo o se da a conocer un muy buen director? ¿Qué nos dicen las imágenes del Pedro Páramo personal de Rodrigo Prieto? Para hablar de este ambicioso proyecto, de sus procesos y de las decisiones para dejarlo así, listo para el México y el mundo del siglo XXI, es que en este podcast hablamos con Rodrigo Prieto, tanto el director como el fotógrafo. Rodrigo Prieto es el invitado a este podcast Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Queridísimo Rodrigo Prieto, un gusto que te hayas acercado a los micrófonos Cine Garage para un podcast de una película que nunca vamos a acabar de hacer, eso ya lo platicaremos después. Pedro Páramo, mil gracias de verdad por acercarte a los micrófonos Cine Garage. Bienvenido a nuestro podcast, Rodrigo. Muchas gracias, Eric. Pues encantado de estar aquí contigo. Vamos a platicarla y yo decía que nunca vamos a acabar de hacer, no sin recordarle a la gente que se suscriba a este podcast, que le den ahí al icono de la campana para que les lleguen los podcasts nuevos. Entrando al tema, que repito, no, y lo dije yo en mi texto, luego te lo enseño, queridísimo Rodrigo. Número 1, atreverse a hacer un Pedro Páramo es atreverse a entrarle a un tema sin fin. Pedro Páramo, con lo chiquita que es una obra interminable y decidirlo hacer en una película implica un riesgo gigantesco, como para hacer tu ópera prima en largometraje, Rodrigo. O sea, ¿en dónde empezaste a jalar el hilo para decir, me voy a aventar un Pedro Páramo y aquí está la oportunidad? Pues mira, son de esas cosas que ocurren en la vida, muchas veces cosas inesperadas. Y en este caso, pues siempre desde que leí la novela, ¿no? La preparatoria, me movió muchísimo, me gustó mucho. Se convirtió en algo como casi un ícono para mí, ¿no? Y de hecho existió en algún momento la posibilidad de que se hiciera otra película de Pedro Páramo hace unos, no recuerdo bien, 15, 20 años. Y era factible que yo trabajara en ella como director de fotografía, lo cual me entusiasmó mucho. Finalmente no se hizo esa película y bueno, pues ahí quedó. Entonces, pues quizá me quedé con ese gusanito. Y después lo que ocurrió, simplemente estaba yo en Oklahoma, estaba preparando Los Asesinos de la Luna con Martin Scorsese y recibí una llamada de Stacy Persky, que es productor de uno de los productores de la película, y me dijo que pues había esta posibilidad de que se hiciera la película de Pedro Páramo, que se estaban comprando los derechos y que estaban buscando director y que se me interesaba participar. Y pues casi de inmediato dije que sí. Ya ni recuerdo si le pedí a Stacy un par de días para pensarlo o no, pero creo que fue como muy inmediato, si no en ese mismo momento. ¿Ahí entendiste que la invitación era para dirigir o sí. Tú estabas pensando en que era directamente para dirigir? Sí, era directamente para dirigir. Y yo en ese momento pensé que quizás sería algo de esas cosas que ocurren en el cine, que sería años después y que ya veremos. Pero bueno, pues sí se armó. Y entonces no solo se armó, sino que tuve que de inmediato empezar a preparar, a trabajar con el guión, que en este caso es una adaptación de Mateo Gil. Al tiempo que estaba yo preparando Killers of the Flower Moon y preparando luego Barbie. Además, o sea. Sí, exactamente. Entonces, sí, la gente luego dice, ¿cómo hiciste Barbie después de Los Asesinos de la Luna?
Pues creo que más grande todavía es como dice Pedro Páramo después de Barbie, ¿no? Así fue, y se avientan, repito, a una obra literaria que es bien difícil de abordar. Para la gente que nos oye fuera de México, en México hay 2 películas previas, hay muchas inspiradas en Pedro Páramo, pero hay 2 previas que están directamente sacadas del texto de Juan Rulfo. Una es de Carlos Velo, la otra es de José Bolaños. A cada una la separan 10 años. La de Velo es del 67, la de Bolaños es del 77. Y con todo y que Carlos Fuentes trabajó un guión, tú decides llamarle a Mateo Gil, que yo la verdad admiro mucho su trabajo, me entusiasma mucho cómo escribe, y tú decides llamarlo a él, que algunos dirán, ya verás, ¿no? ¿Cómo es que un guionista que no es mexicano adapta a Pedro Páramo? ¿En qué momento a alguien se le ocurre? Y quiero que me expliques cómo a la hora de llegar la oferta, si ya estaba Mateo montado, o tú dijiste, vamos a jalar a Mateo y vamos a trabajar el texto de Rulfo para llevarlo al cine. Bueno, aquí está la cosa. Esa versión que te dije que yo tal vez hubiera participado como director de fotografía, la iba a dirigir Mateo Gil. La iba a hacer él, ok. Entonces él ya había escrito una adaptación que él iba a dirigir. Entonces eso era también un tema complicado para mí porque pues no había todavía una decisión totalmente hecha hasta que hubiera un director, en este caso, qué adaptación haríamos. Incluso hubo otra adaptación que se escribió antes de que yo entrara y existía la de Mateo que yo conocía porque la leí como director de fotografía potencial en aquel entonces. Y pues decidimos en conjunto que la adaptación de Mateo era la más cercana a lo que nos interesaba. Y entonces el siguiente paso era pues hablar con él, con Mateo Gil, y yo mi primera pregunta era que si él estaba dispuesto a soltar a su bebé, porque pues como el guionista que va a dirigir esa película, pues tenía una imaginación sobre cómo sería la película muy específica, y ahora tocaría pues readaptarla para mí, para una visión distinta. Y le pregunté, ¿estás dispuesto a eso? O sea, yo entiendo si no, entiendo si eso te va a costar trabajo y si es así, pues no le entramos. Y él me dijo que él entendía que él no iba a poder dirigir Pedro Páramo por eso mismo, por ser español, y en ese momento él pensaba y estaba de acuerdo que tocaba que un director mexicano hiciera esta versión ahora, ¿no? Entonces, él me dijo, yo prefiero que trabajar el guión con otro director a que se quede encerrado en un cajón esa versión. Por supuesto. Y entonces así fue como empezamos. Y la verdad que fue un trabajo muy, muy bonito, arduo, porque pues por lo mismo, ¿no? Yo tenía ideas que Mateo no compaginaba y él había estudiado muy profundamente la novela y para su adaptación conocía perfectamente 1000 artículos que se habían escrito sobre Rulfo. Entonces yo la verdad me tuve que preparar muy a fondo también para tener argumentos sólidos para las cosas que yo quería hacer, las escenas, los fragmentos de la novela que yo quería incluir, que implicaban quitar fragmentos que estaban en el guión, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué incluir cosas? ¿Por qué no hacerlo? Pues tenía que haber un fundamento fuerte. Y ese trabajo fue muy bueno para mí porque me obligó realmente a profundizar muchísimo, no solo en la novela y en el mundo de Rulfo, sino en mi propio corazón. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué quiero expresar yo como artista, como persona, a través de los personajes de Rulfo? ¿Y por qué para mí es importante que cada momento en la película? Entonces eso fue un trabajo muy importante y muy, muy bonito, la verdad. Pues fue como el choque de 2 planetas, déjame que te lo diga, porque de ahí sale, ¿no? Una cosa súper atractiva. Yo me la pasé muy, muy bien viendo la película. Y mira que soy difícil para ver a Rulfo en el cine. Yo tengo mis asegúnes con las otras películas, porque sé que es súper complicado llevar a Rulfo al cine. En esta búsqueda que tú estabas haciendo, este es mi Rulfo, este es mi Pedro Páramo, y corrígeme por favor, se salen de las otras 2 películas que planteaban una anécdota mucho más lineal. Sí. Esta, la de ustedes, la tuya, es bastante más concéntrica, como que sí, hay muchas cosas dando vueltas. ¿Qué estabas tú buscando para que decidieran no hacerla lineal como las 2 películas anteriores y que los personajes jugaran esta especie de danza satelital alrededor de la idea de Pedro Páramo? ¿Cuál era la búsqueda y por qué deciden darle esa forma a la película?
Pues es que hay algo en la misma novela que es muy hermoso, que es ese como rompecabezas que vas armando como lector y tú participas con la novela y armas esa estructura que está rota y es bastante compleja. Entonces, para mí era muy importante mantener eso porque también es digamos, un paralelo a la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Y prehispánica del tiempo. En lugar del tiempo lineal hay un tiempo circular y no sigue las reglas que hemos armado, ¿no? En el tiempo occidental, por decirlo. Entonces, hay una serie de factores que me parece importante mantener eso de la novela y expandir en ello, ¿no? O sea, quisimos respetar esa idea de estructura experimental de la novela de Rulfo, pero al mismo tiempo, pues poner nuestra propia propuesta dentro de ellos. Hay escenas en la película que no existen en la novela, sin embargo, los diálogos tratamos de mantener dentro de lo posible el sonido rulfiano, ¿no? El de hablar de los personajes, esta cosa tan hermosa que hace Rulfo, que son palabras coloquiales y también de época y regionales, pero colocadas de una forma que suenan bien bonito, ¿no? O sea, suena casi poético, pero auténtico. Entonces, eso era para nosotros muy importante y como director, pues un reto también muy grande, trabajando con los actores para que no sonara, esos textos no sonaran como estamos hablando como Rulfo, ¿no? Solemnes. Exactamente, están diciendo las cosas que les salgan espontáneas y que les salgan mi corazón. Y la verdad eso fue un trabajo muy bonito también con los actores. Entonces, toda una serie de retos gigantescos. También hablando simplemente estructuralmente, el personaje que estamos siguiendo principalmente la primera mitad de la historia, igual que en la novela, a la mitad, ¡pum! Ok, para los que no conocen, los que no estén escuchando, que no han leído la novela, lo que me parece muy bien. Efecto psicosis, ¿no? Ajá, no voy a decir qué pasa, pero sí, ahí estructuralmente es complicado eso, ¿no? De pronto un personaje prácticamente, pues, se va y nos vamos al otro personaje, ¿no? Por ejemplo, la película del 67, lo mantienen a Juan Preciado hasta el final. Y que quizá en una estructura normal sería lo correcto, ¿no? Vas con ese personaje. Pero esa apuesta de Rulfo a mí me parece brillante y todavía, hoy en día, atrevida. Entonces decidimos aventarnos con eso mismo y a mi forma de ver funciona muy bien. Entonces, pues sí, todo el tiempo estábamos en ¿no? Estaba en ese borde de a lo mejor estoy muy equivocado y no debería de haberme metido en esto y es sí un gran riesgo y ¿para qué hacerlo? Estoy bien con mi carrera de director de fotografía, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Casi sabiendo que inevitablemente van a haber gentes que pues les parezca que Pedro Páramo es casi una cosa sagrada, que ya no hay que tocarla, que no hay que convertirla en película. Y pues yo dije, mira, el que exista una nueva versión cinematográfica de la película no significa que sustituya la novela, ni al contrario. Para mí es una oportunidad. Ni que sea mejor que las anteriores. Exacto, tampoco. Es la versión de ahora, es la versión de mi generación. O bueno, mía, pues. Esto es mi visión y también de Mateo Gil. Y no solo eso, sino de todos los que participan en la película. Esto es nuestra propuesta. Pero, pues sí, como decías tú, con la posibilidad de que existan otras dentro de lo que sea, 10 años, ¿por qué no? Es mantener vivo también pues la cultura mexicana, esta versión maravillosa de Rulfo, esa exploración de él mismo hacia sus antepasados y hacia sus raíces. Y a través de eso me tocó a mí hacer lo mismo, ¿no? Explorar mis propias raíces, mis antepasados, mis fantasmas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero que los lectores de la novela pues sigan explorando sus fantasmas y los espectadores de la película también los suyos a través de esta obra. Tenemos nuevo curso de cine en línea aquí en Cinegarage y vengo a invitarles a que se inscriban en él. Se llama Reapreciemos la época de oro del cine mexicano y es justo lo que vamos a hacer, revisar uno de los periodos más importantes de la cinematografía mexicana y por supuesto del cine universal, la llamada época de oro. ¿Cómo surgió? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que la impulsó? ¿Cuándo termina realmente? ¿Por qué termina de esa forma?
qué es lo que pasa después de la época de oro, pero sobre todo revisando estas enormes películas llenas de todo tipo de talento, tanto de hombres como de mujeres. Vamos a verla desde la óptica del siglo XXI. ¿Cuál era el retrato que se hacía de las madres, de los padres, de los hombres, de las mujeres, de México como país? ¿Cuáles eran los mensajes ocultos, a veces de manera muy misteriosa en estas películas? ¿Y cuáles eran, por supuesto, los motivos para lanzar todos estos mensajes a través de historias tan distintas como las comedias rancheras, como el film noir, como el cine urbano, como los dramas realmente dolorosos y comedias de muy, muy buen nivel? Vengan, inscríbanse, iniciamos el 6 de noviembre, miércoles a las 7:30 de la tarde. Son 5 sesiones de 2 horas cada una, en la que vamos a debatir todos estos temas, vamos a explicar el enorme proceso de transformación de la época de oro. Si ustedes quieren más informes, escriban directamente a joaquin@cinegarage.com. Miércoles 7:30 de la tarde, comenzamos el miércoles 6 de noviembre, reapreciemos la época de oro del cine mexicano. Es el nuevo curso en línea Cine Garage al que ya pueden inscribirse. Ahí les espero. Tenemos descuentos a Patreons, a gente que ya ha tomado nuestros cursos y, por supuesto, todo tipo de acuerdos para que ustedes vengan al debate con nosotros. Reapreciemos la época de oro del cine mexicano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a avisarles que dentro del perfil Patreon Cine Garage tenemos ya de 1,500 productos en materia de contenido exclusivo para nuestros suscriptores. ¿Quiénes son nuestros suscriptores? Toda la gente que amablemente ya ha ido a www.patreon.com/cinegarage, ha elegido el nivel de suscripción que quieren, en el que quieren participar y que disfrutan ya de este contenido que nos lleva desde entrevistas hasta coberturas a festivales de cine nacionales e internacionales, para que ustedes estén al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del cine. Por supuesto, críticas a películas, tanto en cine como en streaming, una larga lista de películas que tenemos ahí ya reseñadas para ustedes, y además descuentos a nuestros cursos y talleres y accesos a funciones especiales en cine. Nosotros, con la aportación que ustedes amablemente nos dan, podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage, uno de los más escuchados en materia del cine en México y en el mundo de habla hispana. Mil gracias de manera personal en esta ocasión a Eder Polanco, Jorge Loria, Dorinda Moreno, Mónica Martínez, Aurora Ojeda, Abril Alzaga, Rosalinda Ortiz, Germán Chacón, María Isabel Méndez, Katy. Ellas son solo una pequeña parte de toda la gente que ya está suscrita al perfil Patreon de Cine Garage. Vengan, apoyen al podcast Cine Garage, ayúdenos a seguirlo produciendo. Suscríbanse en www.patreon.com/Cine Garage. Mil gracias. Ahora mencionabas algo súper importante y muy chistoso. A la hora de las dudas, ¿no? De estar armando todo, dices, debí haberme quedado con mi trabajo de director de fotografía. Pues bueno, también te aventaste la fotografía de la película. Digo, sé que el cine es un trabajo en equipo, pero ya estamos ahora sí abordando de manera todavía más personal a un Pedro Páramo desde la visión de alguien como Rodrigo Prieto. Y te lo voy a decir de esta forma, para mí fue muy claro. Número uno, sí, tu película es mucho más plástica que las dos anteriores, que son producto de su época, a mí me gustan mucho. Aquí sí hay, ¿no?, un interés muy claro en la construcción del encuadre y en el manejo de la imagen. Tanto que en las otras, la entrada a Comala es a pie y a nivel de tierra. Tú dices, yo voy a volar y voy a entrar a Comala volando. Entonces, ¿dónde se separan el director y el director de fotografía siendo la misma persona en una película como Pedro Páramo? Sí. ¿Quién le mandaba a quién y quién le hacía caso a quién? Bueno, la verdad es que sí, el director aquí sí mandaba. O sea, sí me daba cuenta que, como siempre, como director de fotografía, uno de los temas principales que tienes que manejar es el tiempo. Sí. El tiempo de la producción y el tiempo que toma iluminar, colocar la cámara, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues mi énfasis, claro, era tener el tiempo para trabajar con los actores, para pues lograr pues también los planos que queríamos.
Y entonces en ese sentido, pues ganaba el director. Pero no quise soltar la fotografía porque, pues por lo mismo que te comenté, ¿no? Yo siempre quise fotografiar Pedro Páramo, desde aquella vez que existió la oportunidad con Mateo Gil. Entonces, surge la oportunidad de dirigir y sí consideré las dos versiones, una donde yo no fotografiaría y me dolía pensar eso. Entonces dije, bueno, pero entiendo que está muy complicada esta película, lo sé. Entonces siento que necesito un apoyo. Y entonces fue que pensé en mi amigo Nico Aguilar para que me apoyara y cofotografiáramos la película, lo cual es muy poco usual. En este caso, en la película, hablando de colaboración, Nico y yo hicimos la fotografía y, por ejemplo, también Eugenio Caballero y Carlos Jacks hicieron el diseño de la producción. O sea, hay trabajos también ahí en equipo. Y fue muy bonito. La verdad es que Nico lo conozco a través de sus películas que fotografió en la escuela de cine. Él fue al Chapman en Orange County junto con mi hija mayor, María Fernanda. Entonces lo conocí a través de los cortometrajes de mi hija que fotografió él. Y entonces lo empecé a llamar para cámara B, para apoyarme en ciertas cosas, porque vi su talento. Y después empezó a trabajar conmigo como director de fotografía de segunda unidad en Las Glorias de Julie Taymor y me ayudó con algunas fotografías, algunos planos adicionales en Los Asesinos de la Luna. Y ahí fue donde me di cuenta que sí, él entendía lo que yo estaba queriendo hacer fotográficamente y tenía la capacidad muy clara de decimos, machar, de igualar, ¿no? La iluminación que estaba haciendo yo. Y entonces se entusiasmó mucho cuando le planteé la idea y fue ideal porque él me apoyaba mucho en detallar con la iluminación y también en la preparación fue increíble, es muy tecnológico. Entonces hizo unos diagramas digitales de la iluminación que hablábamos él y yo, cosas que yo normalmente no hago. Entonces también yo le aprendí a Nico. Fue bonito. Y pues sí, todo el proceso de la película que disfruté muchísimo fue la colaboración no solo con Nico en la fotografía, sino con todos los departamentos. Y eso es algo que me gustó mucho de la dirección. O sea, trabajar junto con Ana Terraza el vestuario, junto con Carlos y Eugenio el diseño de producción. Y todo el mundo, el maquillaje, todo efectos visuales. Fue un proceso muy bonito que la verdad es que no lo cambiaría por nada. No, y yo insisto, creo que el resultado es espectacular para bien. Pero aquí, de nuevo, si ya fue un poco difícil dividir al director del director de fotografía, ¿qué tanto se estudió a las otras películas para recoger lo que te servía o para de plano decir, esto no lo queremos? Y de nuevo, el manejo de la imagen es clarísimo. Están marcando una distancia muy clara con respecto a las dos anteriores, pero sí. No sé qué tan profundo llegaron en ese estudio, porque luego hay gente que dice, como no me quise contaminar, ignoramos por completo todo lo previo, y luego salen cosas muy bonitas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación de tu película a nivel plástico? Ya vimos el manejo de la narrativa, a nivel plástico con las anteriores, que sí son bien diferentes entre sí y con la tuya. Sí, fíjate que sí las vi, de hecho las había visto incluso antes, ¿no? De todo este proceso, y las volví a ver, y no las estudié a fondo como para, ni de una forma ni otra, tratar de evadir ni igualar cosas que habían hecho. Sin embargo, con la de Carlos Velo, sí conseguí el guión, y entonces me parecía interesante ver qué decisiones habían hecho, ¿no? A la hora del guión, de decisiones en términos de todo, de diálogo, de duración de los fragmentos, de cosas de ese tipo. Entonces, habían veces que sí revisaba ese guión para ver este momento, cómo lo sintetizaron, porque eso es gran parte del quehacer de alguna adaptación, es sintetizar, que es un proceso que ya había hecho el Rulfo mismo. Cuando escribió la novela, según él mismo dice, le quitó 100 páginas después de haberla terminado. Entonces, y él mismo dice que quizá por eso se siente de pronto que faltan como cosas, y son esos espacios los que uno llena como lector. Entonces, nosotros hicimos eso y más, ¿no? O sea, lo que él ya había hecho Rulfo, pues todavía más aún. Entonces, ese es un proceso complicado. Y entonces por eso fue que estaba viendo qué es lo que hizo, por ejemplo, Carlos Fuentes en esa adaptación. Entonces, fue interesante, pero no hubo un proceso de evitar o
¿no? O copiar en ningún caso, pero bueno, inevitablemente todos construimos inconscientemente quizás, sobre lo hecho anteriormente, y además yo soy gran admirador de Gabriel Figueroa, su fotografía, y en algún momento pues, tuve la suerte de conocerlo muy, así muy rapidito en una presentación que él hizo, y estaba yo, creo que empezando en el Centro de Capacitación Cinematográfica apenas, y me firmó una fotografía de uno de sus fotogramas de La Perla, y es el autógrafo que todavía tengo ahí. Wow. Nada más para contextualizar de nuevo a la gente que nos oye fuera, Gabriel Figueroa, uno de los grandes fotógrafos del cine mexicano, yo creo que hay más de uno, te incluyo, es el fotógrafo de la película de Carlos Velo, del Juan Rulfo de Carlos Velo, nomás para contextualizar. Así es. Y te lo pregunto, no, al contrario, te lo pregunto porque también la construcción de tu Comala entrega una visión muy distinta a las anteriores. Te lo voy a tratar de explicar desde mis humildes palabras. Para mí, que también me gusta mucho Rulfo, el polvo es importantísimo en el Pedro Páramo. El Comala que ustedes arman, sabiendo que es un pueblo que nunca ha existido, ¿no? Que geográficamente no existe, aunque haya pueblos que se llaman así, tiene ese polvo, pero cuando quiere tener color, tiene mucho color. Hay como muchos contrastes dentro de la narrativa, ¿no? A veces la cosa es muy, muy oscura, muy polvosa, muy terrosa, y a la hora de las fiestas, de la boda, por ejemplo, sí se marca un contraste hacia el color, sin ser desbordado. ¿Cuál es la búsqueda ahí en medio? Manteniendo, por supuesto, tu interés sobre el personaje, sobre todo, que hay que ir buscando y hay que ir siguiendo. ¿Por qué están tan marcados esos contrastes? ¿O es idea mía? También puede ser. No, es buscado. Y eso es algo que creo que es una ventaja que tenemos ahora con respecto a las versiones anteriores, que es pues, la tecnología de efectos visuales y pues en todos sentidos, también las técnicas de maquillaje y cosas que nos permitieron dar el cambio de época más notorio. O sea, en el sentido de que cuando la madre de Juan Preciado le habla de este Comala pues lleno justamente de vida y de vegetación y estos árboles, y lo narra de una manera hermosísima, ¿no? Es el lugar lleno de árboles en un valle hermosísimo, ¿no? Y claro, pero entonces cuando Juan Preciado llega y mira y dice, ¿por qué se ve tan, por qué parece abandonado? Y Abundio le dice, no, es que parezca, lo está abandonado. Y ahí no vive nadie, le dice. Entonces sí, tuvimos la oportunidad de, a través del Departamento de Arte y de Efectos Visuales y del trabajo fotográfico, de marcar la diferencia del Comala que encuentra Juan Preciado, este pueblo pues, básicamente fantasma, abandonado, polvoso, desértico, con el mismo Comala de años atrás, que es surrealista esto. O sea, es un pueblo que en pocos años, de ser un valle lleno de vegetación y agua y árboles, se convierte en un lugar seco. Eso difícilmente pasaría en, digamos, de que serían más o menos unos 40 años, 30 años, los que ocurriría este cambio tan radical. Pero pues es simbólico de lo que le está pasando internamente a los personajes. Entonces sí quise enfatizarlo. Entonces cuando vemos, por ejemplo, el mismo valle, cuando están el Pedro Páramo joven y Susana San Juan niños, básicamente, están con el papalote y se ve el pueblo a la distancia y se ve rodeado de árboles. Es el mismo lugar, es una perspectiva similar a cuando llega Juan Preciado y Abundio. Como dices también, esto de volar hacia Comala, pues era una forma para mí, de decirle al espectador, pues aquí vamos, es el cuento que les voy a contar, ocurre aquí, vayamos hacia allá, volemos hacia allá. Entonces sí, efectivamente, Juan Preciado, pues luego llega y sus pisadas y el plano es en los pies de Juan Preciado entrando, es la manera también en que Rulfo narra el sonido de los pies de Juan. Entonces era como pues sí, la oportunidad de poder ver esta Comala tan diferente. Y una cosa que hice ya fotográficamente junto con Nico fue diseñar se llama LUT, Lookup Table, que es una forma, como de filtro digital, digamos, que le das una coloratura que tú escoges a las escenas, ¿no? Entonces, la coloratura del tiempo de Juan Preciado, los verdes están
tienen menos saturación de color. Entonces, cuando se ve algo de vegetación, se ve muerto, se ve gris. En cambio, en los tiempos de Pedro Páramo, cuando él es joven y está luego un poco más grande y está en auge, Comala y la media luna, los verdes están llenos de color. Entonces, pues, era una diferencia simple, pero pues creo potente. Sí, ya veremos con estos avances tecnológicos qué Pedros Páramos llegan después en el cine, Sí. ¿no? Esa es una curiosidad que ahora me acabas de abrir. Dentro de todo lo que pasa en la película, te voy a confesar algo, y también lo dejé en mi texto que escribí. Hay muchas cosas, Rulfo platica muchas cosas, y dentro de lo que yo creí encontrar en tu versión, es que a final de cuentas, con todo lo que nos narra Rulfo y lo que hacen tus personajes, este Pedro Páramo es una historia de amor. No sé si estoy inventándome algo, Rodrigo, o si decidieron darle este pesito extra a la historia de amor, ¿no? San Juan Páramo, para ponerla ahí muy sutilmente a lo largo de la película. Sí, no, sin duda sí es una historia de amor, un amor que termina no siendo Trágico. trágico y no correspondido a fin de cuentas, ¿no? Eso es, yo creo que pues sí, la tragedia en Pedro Páramo y la destrucción de Comala y pues sí, la destrucción de cada uno de los personajes es justamente ese, pues sí, desamor, esa falta de compasión y de perdón, ¿no? O sea, el rencor es un tema que todo el tiempo está en todos los personajes. Abundio mismo dice, describiendo a Pedro Páramo, que es un rencor vivo, pero Abundio es un rencor en ese Sí. momento muerto, pero es un rencor vivo también. Y es algo que viven muchos de los personajes y que los lleva a tomar acciones destructivas. Es tan fuerte el rencor que traspasa la muerte, ¿no? O sea, los muertos continúan experimentando el rencor y las consecuencias de eso mismo. Entonces, creo que a fin de cuentas, aunque Pedro Páramo podrías considerarlo como terrible, desolador, creo que a fin de cuentas lo que yo creo que nos termina por decir esta historia es que, pues básicamente ese no es el camino, ¿no? El no perdón y el rencor no es el camino, sino pues cuál es lo opuesto, pues es la compasión y el perdón y el autoperdón, ¿no? Entonces, bueno, espero que, digo, no hay mensaje, ¿no? No es algo, y Rulfo, No, si no. Rulfo alguien le preguntara cuál es tu mensaje, estoy seguro que diría, no hay mensaje. Incluso, pues esa es tu tarea, ¿no? Pero, pues claro, pero mi exploración dentro utilizando a Rulfo para mi propia exploración es eso, esas cosas, esos dolores que uno tiene, también esos rencores, esas cosas que envidias, ¿no? Todas estas cosas que todos tenemos. Y Pedro Páramo sí es un villano, podemos decir, ¿no? Sí es, pero ¿por qué es él así? O sea, él nació siendo un bebé puro, limpio, ¿no? ¿Y qué lo llevó a hacer estas cosas terribles? Pues el dolor y la falta de amor. Y se pasa la vida entera queriendo recuperar eso que sintió con solamente una persona, con Susana San Juan. Nadie más le dio amor, ni sus padres, ni su abuela, ¿no? Además lo rechazaban. Y entonces solo una persona lo aceptaba y le daba cariño, Susana. Y después cuando hace lo que sea, está dispuesto a destruir lo que sea con tal de recuperar eso. Entonces por eso ese énfasis en la historia de amor que mencionas. A mí me gustó mucho justo ese énfasis que no está tan marcado, que está ahí. Me pareció un toque bien interesante. Extra a que te voy a exponer, yo platiqué con Ángeles Cruz hace muy poquito sobre su película Valentino La Serenidad, que te recomiendo mucho, y yo le decía a Ángeles... La vi, muy buena. Sí. Fíjate, yo le decía a Ángeles, ¿te das cuenta que le regalaste a México una película más para el Día de Muertos? Y es lo mismo que te voy a decir a ti. O sea, no sé qué tan en tu cabeza estaba, seguramente los tiempos de estreno coincidirán porque es lo que es. Creo que esta película se forma ¿no? En la misma línea de Macario y de la película de Ángeles. ¿Se dieron cuenta que le estaban regalando a México otra película sobre el Día de Muertos? Pues no conscientemente, pero esos tiempos del Día de Muertos para mí es muy potente y toda la vida me ha gustado mucho esa época. O sea, sí es algo que me atrae, me fascina muchísimo. Entonces, pues que sí, que coincida con principios de noviembre cuando esté saliendo Pedro Páramo a la luz es más o menos casual.
O sea, no fue planeado, pero sí. No, o sea, exactamente. Rulfo es tan poderoso que dijo, a ver, la van a estrenar ahí, ¿no? Fíjate qué chistoso que digas eso, porque mi esposa Mónica varias veces me decía ese tipo de cosas, ¿no? Rulfo quiere que esto. Rulfo hubiera querido que la hagas tú, por ejemplo, ¿no? Porque cuando entran las inseguridades y todo eso, ¿no? Sí, yo curiosamente, no sé si eso es superstición o qué, pero sí he sentido, tal vez sea mi imaginación, pero como la presencia de Rulfo de alguna forma con todos nosotros, ¿no? Yo creo que me lo he imaginado. Pero bueno, quiero pensar que él nos ha acompañado y nos sigue acompañando. Yo creo que sí, se nota mucho en la película, te quiero felicitar por ella. Te agradezco enormemente esta plática, Rodrigo. Muchísima suerte con Pedro Páramo. A la gente que no ha visto las otras dos, ahí están, aquí abajo de la publicación del podcast, les pongo las ligas directas para que vayan a las plataformas donde se pueden ver. Y por supuesto, que vean la tuya, Rodrigo, que estará primero en cines y luego llegará directo a Netflix, ¿no? Así es. Bueno, no directo, después va a llegar a Netflix. Pues, Eric, mil gracias. Me da mucho gusto que hayas conectado con la película y de la misma manera espero que muchos de los que nos escuchan les ocurra lo mismo. Seguramente sí. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Eric. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.